Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Douglas, buenos Es días. el ¿Cómo está? día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre con gozo. Bienvenido, Jorge, bienvenido. ¿Cómo está, Douglas? ¿Cómo le ha ido? Excelente, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Podés subir el volumen un Eh, momentito, un poquito más, yo creo? Ajá, vale, voy a chequearlo acá y, y lo subimos un poquito. correcto, correcto. A ver, ¿ahora funciona mejor? ¿Suena mejor? Aló, 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 aló. ¿Aló? ¿Mejor? ¿Está mejor? Sí, ajá, ahí está, perfecto, sí. Sí, 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 ok. perfecto, así que bienvenidos todos esta mañana, bienvenidos todos día que hizo el Señor, que el bien y la misericordia los sigan y los estamos como siempre creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, creciendo en este conocimiento maravilloso. Gracias al Señor por esa bondad que um, poderosamente, ¿sí? Poderosamente, poderoso, poderoso. Saludos a todos los que están conectados desde ¿sí? Ya. Ok, vamos a, es que está un poco que se salta, no Ok, entiendo, espérate, es sí. que no se está brincando. Bueno, nos podemos volver a conectar. ¿Será que así reinicia bien? Ok, ahí sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí suena. sí, es una cuestión con la cámara, así Ah, que, ok. pero de todos modos, estamos ya aquí en, en vivo esta mañana. Bienvenidos los que están en vivo también allá en Facebook. No se preocupen, son cosas del sistema, así que no hay ningún problema. Vamos a seguir con lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a seguir creciendo en esto maravilloso que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos todos los que están conectados en Facebook Live, los que están conectados también en Zoom, los pastores que van a conectarse durante el transcurso de esta mañana. Seguimos avanzando, ¿sí? Seguimos avanzando en esto que es
el crecer, ¿sí? En este conocimiento tan maravilloso, tan maravilloso. Estamos en el libro de Revelación, o Apocalipsis, como lo conocemos todos, ¿verdad? Este, am, y, y, y siempre, siempre lo digo, lo repito, estamos viéndolo desde una mirada de actualidad, ¿sí? De lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? De lo que conocemos ahora. Como hemos visto semanas atrás, hay cosas que para nosotros es como am, extraño a veces, ¿verdad? Por lo que hemos aprendido con los tiempos, ¿sí? Hemos aprendido muchas cosas en el tiempo y para nosotros es como una, a veces contradictorio, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando iba creciendo en el Señor, en las iglesias, ¿verdad? Como hijo de pastor y pastor también, las personas invitadas, a veces invitamos a algunos predicadores o evangelistas, algunos eran que predicaban de los tiempos futuros, ¿verdad? Y hablaban de el fin de los tiempos y todo. Y era impactante. Y yo lo que yo les decía a semanas atrás es que siempre, cada vez que llegaban estas personas, lo que creaban era un montón de temor, ¿sí? Y las personas, cuando escuchaban este mensaje, era como susto, ¿verdad? Era el susto de sus vidas, ¿verdad? Era como decir, hasta aquí nos prestó la vida el Señor y hasta aquí llegó la vida, ¿verdad? No tenemos otra opción que aquí, el Señor puede venir cuando quiera ahora, ¿verdad? Y pasaron los años y pasaron los años y venían otras personas y venían otras personas. Me acuerdo un pastor que teníamos, él siempre, todos los años, eh, él tenía que enseñar durante un mes este libro, ¿verdad? El libro de Revelación, Apocalipsis. Y era curioso porque era como, no me acuerdo, no sé si usarlo, pero era como algo para la intención era como animar a los hermanos que no se metieran en las fiestas de fin de año, ¿verdad? Entonces era como, o para algunas fiestas de carnavales o lo que fuera, siempre el pensamiento. Entonces, voy a predicar sobre este tema para que no se nos vayan los hermanos, para que no se nos pierdan nuestros hermanos. Y eso era muy interesante, ¿verdad? Pero al fin, lo más curioso de todo, al fin de cuentas, la gente siempre se iba. La gente siempre se iba, de todos modos, la gente se iba. Como hoy día, hablaba con un hermano ahora en la mañana y era interesante que yo le decía, mira, es curioso, las iglesias están predicando cada día más sobre el fin, ¿verdad? Y más ahora con estas cosas que pasan, ¿sí? O sea, estas cosas que están pasando, la pandemia y los temblores y las inundaciones y el calentamiento global y todas estas cuestiones. Entonces, uno diría, la gente debería estar preocupada y asustada, ¿verdad? Pero me da tanta gracia porque es como si todo lo contrario. Más bien la gente sigue en sus fiestas. La gente, mire, aquí por lo menos en Costa Rica, la gente todavía, más bien hay que pararlos porque la gente, aún con las restricciones que hay, siguen haciendo fiestas y fiestas terribles, ¿verdad? Y inundan de fiestas los locales y hasta andan de escondidas haciendo fiestas y todo, ¿verdad? Y parece que nadie para, las iglesias cada día un poco más vacías, ¿verdad? Que se suponía que debían estar llenas las iglesias, están más vacías todos los días. Entonces, ¿a qué se debe todo eso? ¿A qué se debe todas esas cuestiones? Y lo que he descubierto es, um, uno, la predicación. Y me van a escuchar solo decir la predicación. Lo que se predica en la radio, televisión, en los púlpitos, solo es condenación, acusación, señalamiento y caos y cosas, ¿verdad? Como que
Dios no existe, ¿sí? Como que Dios estuviera perdido en algún lado, ¿verdad? Y nada más quiero, antes de pasar al pastor Jorge, solo quiero leer algo que me llamó la atención, Jorge, esta mañana. Estaba meditando en estas cosas. ¿Qué decía Jesús de todas estas cosas? Y él decía en Lucas, el escritor de Lucas escribió algo que Jesús había dicho. Lucas 21, 25 al 28, muy interesante. Y Jesús hablando dice, y habrá señales extrañas en el sol. Había dicho unas cosas antes, pero dice, voy a comenzar de aquí. Dice, y habrá señales extrañas en el sol, en la luna, en las estrellas. Y aquí, en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejos por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verán venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Versículo 27. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, y esto me llamó la atención, y quiero extender este mensaje para todos los creyentes, ¿sí? Para todos los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús como el Señor y Salvador, Redentor de nuestras vidas. Esto dijo acerca de los creyentes, le está hablando a sus discípulos y les dijo, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, o en otras palabras, estén erguidos, ¿sí? Firmes, levántense, levanten la mirada y dice, porque la salvación está cerca. O sea que, bueno, en medio del caos, en medio de todas las situaciones, en medio de los cielos cayéndose y en la tierra hecho un desastre y todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Levantarnos, erguirnos, levantar la mirada. Y yo creo, voy a agregar algo, debemos estar gozosos. Digo, que todas esas cosas estén pasando, ¿sí? Señor, la salvación, su redención está cerca. Entonces, la pregunta es, si Jesús dijo esas cosas, ¿por qué andan los creyentes tan asustados y andan todos alborotados y andan pues, no hay salvación o no hay nada? Como que Dios dejó de existir. No, no, Él está vivo y sigue siendo Dios poderoso, amoroso, justo, fiel, verdadero. Él no ha dejado de ser Dios. Él sigue reinando con poder y a nosotros nos ha asignado su reino, a nosotros nos ha dado el poder, la autoridad para reinar en vida, en este tiempo. ¿Y qué hacemos? Los gobernadores de la tierra, los gobernadores de la creación, ¿qué hacemos? Asustados todos, como que como que no tenemos nada. En nosotros está todo el poder, ¿sí? Y por eso cuando hablo de la predicación, me detuve ahí, porque eso es lo que han hecho, predicar y predicar y predicar, pero no hablar el evangelio, no comunicar el evangelio, no vivir el evangelio. Y eso hace que la gente esté con razón, andan de fiesta en fiesta, andan asustados otros, ¿sí? Pero nuestra salvación está ahí, ya, está ahí presente para nosotros. Así que yo los animo a todos a seguir en el estudio que tenemos del libro de Revelación, Apocalipsis, y ustedes van a ver que hay una gran diferencia para nosotros. Sí, hay una gran diferencia de todo lo que hemos estado viendo y estudiando y lo que conocemos, ¿sí? De lo que se nos ha comunicado antes, del que se nos ha predicado antes. Ahora hay esperanza, ¿sí? Es un mensaje de esperanza, como vimos la semana pasada. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gozo, es un mensaje de fe para nosotros los que creemos. Así que tenemos esta mañana a nuestro hermano Jorge Alba, de Colombia. Así que, Jorge, todo suyo y a seguir creciendo Ok, en esta gracia sí, tan maravillosa, ¿sí? Poderoso. Bienvenido. buenos días. Bueno, pues nuevamente buenos días, Douglas, y muchas gracias Sí, señor. por la invitación. Sí, es que el tema que usted propone de por qué los creyentes están temerosos, y yo creo que no solo los creyentes, sino también el resto del mundo,
creo que uno lo podría resolver. Pues, a través del Evangelio, lo podría resolver a través de un estudio, eh, digamos que más meticuloso de Apocalipsis. Increíble, ¿no? Porque la gente cuando lee Apocalipsis, entonces ya tiene un prejuicio, tiene un concepto previo y cree que va a encontrar allí las bombas atómicas y va a encontrar allí la destrucción total. Yo creo que hay que proponer el libro de Apocalipsis de una manera más parecida como se propone el Evangelio, porque es que el problema que nosotros tenemos, o la mayoría de gente suele tener, es que cuando leen el Evangelio tienen una imagen de Dios, ¿cierto? Es Dios haciendo bienes. Y cuando Correcto. leen el Apocalipsis es como si el bien ya no existiera. Yo creo que hay un error de percepción. Sí, En Apocalipsis el bien sigue existiendo. Sí. Y así como en los evangelios nosotros podemos leer que se magnifica la obra de Dios a través de Jesucristo, yo creo que podríamos entender también un poquito el Apocalipsis como, como si fueran una moneda. O sea, entonces el evangelio es una cara y Apocalipsis es la otra cara, pero es la misma moneda. sí, Solamente que hay unos que están mirando hacia el lado oscuro y otros están enfocándose en el Evangelio. sí, señor. Pero es la misma moneda. ¿Por qué lo digo? Porque es que desde que Jesús empezó a predicar el Evangelio, él estaba viviendo en tiempos muy malos, ¿cierto? O sea, de hecho, parte de la predicación de Pedro, su primera predicación, era exhortando a los judíos para que se arrepintieran y escaparan de este tiempo malo. Ujú. Es como si hubiera una ambivalencia, como si de alguna manera estuvieran presentes los dos, las buenas nuevas y también la otra cara del Sí, presente siglo malo, y están. O sea, eso uno no tendría que asombrarse de eso, pero la gente no lo entiende así porque ponen demasiado énfasis en las cosas que son negativas. Cuando uno lee el Evangelio también incluso le cuesta trabajo ver las cosas positivas, ¿no? No es Dios haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, no es esa la visión que uno tiene usualmente, sino que uno trata de abordar incluso el Evangelio con un tono condenador, como con un tono de qué me va a hacer Dios. Y eso es parte de la naturaleza de los seres humanos, en esa separación tan brutal que tuvimos de Dios. Entonces nuestra mente carnal, infestada pues de imaginaciones vanas, la vana manera de pensar, de ideas que están inspiradas por el príncipe, la corriente del mundo, entonces no acertamos a ver el Evangelio de la manera correcta y, y tratamos de filtrarlo como con la mala religión. Eso es lo que hace uno cuando lee, por eso como que no le saca el provecho, el beneficio que tiene. sí, Y si uno se va a pasar a leer el Apocalipsis con esa misma mentalidad, pues claro, la cosa tiene un panorama, eso pinta negro, ¿no? Por todos lados. Yo creo que si uno puede entender que siempre ha sido igual desde que Jesús estuvo, entonces uno se va a librar de esa pesadumbre cuando lee el Apocalipsis, sino que va a decir, bueno, es que siempre estuvo la cosa mala, siempre estuvo anunciándose desastre, ¿no? Siempre fue sí, así. O sí, sea, Jesús mismo también habló de que iban a venir esos tiempos malos. Pablo y todos los apóstoles estaban pendientes de que ya fuera, pero pues no era, ¿cierto? Y hay una cosa que nos permite enmarcar correctamente el mensaje del Evangelio y el Apocalipsis como concatenados, como si fueran de una misma cosa, ¿no? Como decía, una misma moneda. Recordemos que cuando Jesús empezó su ministerio, entonces por allá en Lucas 4:16, él, él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, hoy se han cumplido esta escritura delante de vosotros.
Entonces, todo lo que hace Jesús es eso, ¿cierto? Predicar el año agradable del Señor, dando vista a los Poderoso. ciegos, sanando enfermos. Ese es el año agradable del Señor. Y lo curioso es que por el otro lado tenemos el presente siglo malo, ¿cierto? Que también está escrito ahí. Entonces que Dios nos ha librado del presente siglo malo, Ujú. porque es la voluntad de Él. Entonces uno tiene que empezar a entender que tanto el año agradable del Señor como el presente siglo malo existen, ¿cierto? Están presentes, pero de alguna manera ese pasarnos de las tinieblas a su luz admirable, es lo que nos permite gustar la buena voluntad de Dios, el ser liberados, el ver la manifestación del poder de Dios en todas las áreas, ya sea para sanidad, ya sea para revelación, ya sea para prosperidad, si uno lo quiere llamar así, o provisión en todas las áreas. Entonces, mientras Jesús estaba en este mundo, con sus discípulos, sus apóstoles, había una situación muy parecida a lo que puede describir Apocalipsis en su etapa pues como más oscura, ¿no? El dominio de un gobierno absolutamente impío, opuesto al cristianismo, opuesto a Jesús, que hace cosas, ¿no? Hay persecución y pues eso era básicamente lo que vivía Jesús. Que Jesús tenía encima a todos los fariseos, tenía encima todo el Sanedrín por cada cosa que hacía y había persecución contra él. Estaban todo el tiempo maquinando a ver cómo lo mataban, a ver cómo lo hacían caer en la trampa. Entonces, la vida de Jesús nos está mostrando mucho cómo puede ser la vida de un cristiano en los tiempos más malos que uno puede ver del Apocalipsis, ¿cierto? De eso que uno considera como negro, oscuro. Y pues si uno lo mira con detenimiento, teniendo el Espíritu de Dios en uno, teniendo esa conexión con Dios, la cosa se puede sobrellevar. O sea, no es que sea un desastre, ¿cierto? No es que uno pueda, bueno, ya no puedo hacer bienes, ya no puedo sanar a los enfermos, ya no puedo predicar, ya no puedo tener comunión con Dios, que sería pues lo peor. Pero es que se sigue teniendo todo eso. Se sigue teniendo la posibilidad de la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Entonces, cuando uno ve las cosas así, pues dice, oye, simplemente yo he asimilado unas expectativas que no son correctas, pero Jesús me mostró las expectativas correctas en medio de una generación dificilísima, con un rey totalmente impío y sobre él un gobierno mundial, ¿cierto? También perverso, y aún así se puede vivir, aún así se sigue viendo la manifestación de lo sobrenatural de Dios en la vida de los creyentes. Entonces eso no le debería dejar a uno como secuelas de temor, sino más bien la necesidad de estudiar con más detenimiento cómo era la vida de Jesús y sus discípulos, porque ellos podían hacer bienes, sanar a los enfermos, predicar, podían hacer muchísimas cosas que pertenecen al reino. Quizá no podían hacer otras cosas que sí eran propias pues de las élites, ¿cierto? Entonces, quizá algunos sí tenían unos privilegios tremendos y podían vivir de una vida diferente, como la vanagloria de la vida, podían hacerlo. Jesús no tenía eso, los discípulos no tenían eso, eh, pero se puede hacer, o sea, es que no quiere decir que si tú estés en un tiempo malo, entonces no puedas hacer nada cristiano, ¿cierto? Y que ya te van a cortar la cabeza. Yo creo que no es así. Incluso si te la quieren cortar, te puedes escapar, porque el Espíritu de Dios te puede guiar, y ya lo vimos con Pablo y también con Jesús. Él podía decir, no voy para allá porque me quieren matar, entonces me voy a estar por acá. Eso no hay ningún problema. Cuando uno empieza a entender que no hay tanta diferencia entre el Evangelio y el tiempo oscuro del Apocalipsis, entonces yo creo que uno tendría menos temor de vivir esos tiempos, es lo que yo he podido ver. Porque Jesús probó que se puede vivir. Pablo probó más allá de toda duda que es posible vivir una vida larga, ¿no? O sea, Pablo empieza relativamente joven la predicación del Evangelio y ya muere entrado en años, lo mismo Pedro. Entonces, incluso en los tiempos difíciles, uno podría tener una vida
perfecta para el Señor. ¿Sí? Es así de sencillo. Entonces, Poderoso. pueden haber derrumbes, pueden ocurrir cosas que son terribles. Recuerdo que se alarmaron en ese momento porque se hicieron unos sacrificios humanos Sí, y entonces la gente decía, esto es terrible, ¿no? O sea, yo digo que sí es malísimo. Yo creo que todavía no he visto sacrificios humanos de esa manera, ¿cierto? Como rindiéndose a un Dios. Ese es un extremo de perversión grande. Y aún así Jesús seguía predicando el Evangelio, seguía viviendo, no tenía temor, ¿cierto? El temor había sido como sustraído de él o no existía, y asimismo de los otros que estaban con él, yo creo que lograron aprender cómo vivir en un mundo difícil, con persecución, con alguien que le pone impuestos, donde tú no tenías realmente derechos, sino cualquier centurión estaba por encima de ti. Entonces, sí se puede vivir, sí, claro que sí se puede vivir. Y lo mejor de todo es que podemos seguir dando testimonio de quién es Jesús, podemos completar nuestra carrera sin problema. Es que eso no es un problema para Dios. Que haya opresión, que haya gobierno mundialista o globalista, que el gobierno sea socialista o derechista, ¿no? Eso no es un problema. Esas son variables que nos están afectando a nosotros por nuestra manera de percibir las cosas, porque nos hace falta como entender mejor nuestra realidad espiritual y papel como creyentes en este mundo. Y tenemos un problema grandísimo que está citado en uno de los mensajes a las iglesias, después lo vamos a mirar. Pero de por sí, lo que estamos teniendo como cristianismo es un cristianismo demasiado afectado por las cosas que son propias del mundo. Entonces eso nos está creando caos, de verdad. Entonces nos estamos sintiendo más amenazados porque no, ya no me puedo reunir en el megatemplo, ¿cierto? No, pobrecitos nosotros. Y pues el cristianismo jamás fue así, ¿cierto? El cristianismo tiene una dinámica propia que es diferente al de reunirse en la iglesia, al templo, los domingos. Es muy distinto. Cuando estuvo la gran persecución que empezó en Jerusalén, los que predicaron el Evangelio no fueron los apóstoles, sino fueron ellos los que fueron expulsados, ¿no? de Jerusalén. Y así fue como se propagó el Evangelio. poderoso, poderoso. Yo digo que es que puede seguir siendo así, o sea, Sí, nada está cambiando las cosas, se puede seguir haciendo, se puede seguir predicando. Entonces, con este tema del Apocalipsis, lo que voy a hacer es hablar un poco acerca de dos cosas, porque Apocalipsis está dividido en dos secciones muy grandes. La primera sección es el mensaje a las iglesias, que es lo que Juan, el autor del texto, dice que son las cosas que son para ahorita, y dice que hay otras cosas que están por venir. Entonces, sí, las otras cosas por venir empiezan más o menos como en los sellos, desde Apocalipsis 4, empieza por ahí, y pues uno puede empezar a desarrollar otras ideas que son distintas, pero estas de los mensajes a las iglesias creo que es lo que uno puede abordar primero. Hay una cosa muy interesante respecto a los tiempos difíciles que uno puede ver en creyentes genuinos, que tuvieron como una conexión muy fuerte con Dios o que la desarrollaron muy fuertemente con Dios y vivieron tiempos muy difíciles. Uno de estos que me llamó muchísimo la atención fue Smith Wigglesworth, porque él vivió las dos guerras mundiales. ujú, Él vivía en la zona de lo que se puede llamar ahorita como el Reino Unido. Él era como creo que era Gales, bueno, Irlanda. Ok, ahí vale. sí me perdonarán, pero digamos que estaba ahí metido. Entonces, más o menos, ¿cuál es la situación de Wigglesworth? Entonces, Wigglesworth, Segunda Guerra Mundial, eh, Hitler tomando Europa, la avanzada tremenda hacia Inglaterra, quería debilitarla y lo que hacía era bombardearla todos los días, Sí, ¿cierto? Entonces los bombardeos sobre el Reino Unido eran constantes. Y ahí estaba Smith Wigglesworth. Cuando uno lee los textos de enseñanzas que han sido recopilados de Wigglesworth,
que pueden estar condensados en un libro, unas 1000 páginas. Es decir, hay bastantes enseñanzas, abarcan casi toda su vida de ministro. Uno se da cuenta de algo bien curioso con esto de la guerra mundial. Estamos hablando de una guerra mundial, ¿no? O sea, Sí, sí, increíble. Hitler destrozando Europa, literalmente tomándosela con el apoyo en Italia, de Japón. Era una cosa terrible. Muertes por todas partes, bombardeos. Y Wigglesworth no menciona una sola enseñanza acerca de la Segunda Guerra Mundial y de qué hacer en los tiempos apocalípticos. Nunca, poderoso, nunca mencionó nada de eso. poderoso. Todo el tiempo era hablando de la fe, de su Padre Celestial, de orar, hacía hasta cruzadas, si se puede llamar así, o sea, eventos donde podía viajar de un lado a otro de Europa, pues con restricciones obvias, eh, pero logró hacer eventos donde oraba por la gente. Si uno se da cuenta, la vida de Wigglesworth parecía no haber estado afectada incluso por una guerra mundial. Eso ya es decir mucho. O sea, tú sabiendo que pues el mundo está en el caos más horrible, que te están tratando de acabar literalmente, ¿cierto? Porque es que allá sí era una guerra con bombas fuertísima, Londres prácticamente arrasado, y Wigglesworth, sus prédicas eran el Espíritu Santo, los dones, Poderoso, poderoso. totalmente enfocado en el Evangelio, totalmente. Sí. Y uno se pregunta, pero ¿qué hizo este hombre? O sea, este hombre parece salido como de otro planeta, Está en ¿no? otro mundo. Hoy en día creo que nosotros, sí, estamos nosotros muchísimo más influenciados por los medios, por las noticias, por las redes sociales, y eso nos impacta directamente en nuestra percepción acerca de qué hacer o qué no hacer, de si es el fin del mundo o no es el fin del mundo. eh, y nos estamos olvidando, nos estamos dejando arrastrar pues por todo eso que es tan fuerte muchas veces, y nos estamos olvidando que podemos seguir haciendo lo que Jesús hacía, es decir, y cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Se nos olvida que se puede seguir haciendo eso. Sí, sí, Nos sí. llenamos de temor y empezamos a adoptar unas medidas extrañísimas de bioseguridad. Bueno, pues está bien que uno las tome, pero se volvió eso el todo de nuestros días y se desapareció el Evangelio. Ese es el problema que tienen las noticias y el adversario siempre va a hacer lo mismo. Él siempre va a tratar de impactarnos con mensajes muy negativos, incluso con ciertas demostraciones de su poder pues, o el poder que ha logrado alcanzar a través de seres humanos que se le someten, y siempre va a querer apagarnos. Así es como funciona esto. Entonces eso ha sucedido desde el Imperio Romano mismo, cuando estaba Jesús. O sea, siempre trataron de apagar a los discípulos, siempre trataron de apagar a Jesús. Eran los fariseos que querían, o sea, amenazas de muerte, ¿no? O sea, es como decir, bueno, eh, Douglas, si te vuelvo a ver predicando, te mato. O sea, creo que gracias a Dios todavía no ha pasado eso, No, sí, ¿cierto? sí. Pero era muy Gracias a Dios, sí. fuerte, ¿cierto? En el tiempo de Jesús era muy fuerte. Sí, Nosotros no tenemos una presión de ese tipo. Y sobre todo, pues alguien le puede decir a uno, ay, sí, es que te mato, pero uno dice, ay, pero es que él no tiene ni poder para hacerlo. Pero es que en ese momento era el gobierno mismo, ¿no? La sí, instancia del emperador que te decía es que si te vuelvo a ver, te acabo. Y en sí. ese tiempo los religiosos tenían una guardia personal o propia, ¿no? Entonces, la guardia del templo, la guardia del Sanedrín, y si tú te portabas mal o hacías algo que no les gustaba a ellos, te echaban a la guardia, ¿no? O sea, Sí. ahorita no tenemos algo así, tenemos otras cosas, pero sí era un juego de intimidación profundo. Entonces nosotros vamos a tener que aprender las lecciones incluso de Wigglesworth, ¿cierto? Que es como un creyente por aquí cercano que no se dejó Sí, intimidar, que jamás escribió, mira, todo ese libro y nunca menciona la Segunda Guerra Mundial. Yo hasta me preguntaba, pero es que este hombre no estuvo ahí, ¿qué pasó?
O Sí, sea, así es. todo el mundo que vio la Segunda Guerra Mundial habla de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, también vivió la primera. Y Sí, tampoco se encuentran registros de enseñanzas acerca de la guerra y que el poderoso, anticristo, la bestia, el 666, nada. Entonces, poderoso. yo lo que estoy viendo es que la dinámica propia de la historia del ser humano tiene esa connotación de cambios, cambios continuos, cambios de gobiernos, gobiernos opresores, gobernantes opresivos, maldad, ¿cierto? Gente que está por encima y puede oprimir a los otros. Y creo que esa es una de las razones por las cuales Apocalipsis no está escrito en términos más específicos, sino que es muy general, Sí, ¿cierto? Es simbólico. Yo creo que es para permitirle a los creyentes entender, van a pasar una y otra vez las mismas cosas. Va a poder llegar alguien arriba, un gobernante malo, se va a asociar con otros gobernantes más, van a crear una especie de nuevo orden mundial que se llama, ¿cierto? Y van a poner opresión. Y tú lo ves incluso en el medioevo, cuando la iglesia era la que tenía poder tanto religioso como político, es decir, ¿qué más bestia que esa? ¿Cierto? Siempre nos han enseñado que la bestia tiene esa connotación de poder doble, asociado a un falso profeta y que además es un gobernante. Entonces yo digo, en ese tiempo, si alguien leía Apocalipsis, dice, ah, pues esta es la bestia, se acabó el mundo, ¿no? Ya, esto se acabó. Pero pues eso ha probado que no es la aproximación correcta. Aunque nosotros no sepamos ni el tiempo ni la hora y podamos ver las cosas malas, nunca va a ser la aproximación correcta echarnos a la pena, ¿cierto? O sentir que ya se acabaron las cosas porque vemos afuera algo malo. Ya sea pues algo malo como un gobierno, un imperio con poder y que quiere aplastar a los creyentes y a todo lo que se le atraviese. Entonces, en ninguna circunstancia debería uno sentirse así. Y pues han sido tantas las situaciones a lo largo de la historia que uno puede decir, pues sacar lección. Uno puede decir, no, pues eso es una pérdida de tiempo, sentirse pues agobiado porque que la bestia que ya viene, que deje de estudiar porque los tiempos son malos y sí, que abandone la universidad, abandone el trabajo. Eso jamás fue una recomendación de nadie, ¿cierto? De ninguno de los apóstoles ni de ninguno de los discípulos. Pues nadie recomendó semejante cosa. Todos sí, sabían que estaban teniendo tiempos malos y a pesar de eso, seguimos predicando el Evangelio, seguimos viviendo como creyentes. Es así de simple. sí, señor, No se hace otra cosa. O sea, sí, sigues señor, con tu empleo, con tus poderoso. cosas, con tus actividades. Y si viene el Señor, pues viene. Y ya, se acabó. No hay un problema en ello. Creo que para nadie fue un problema eso. Cuando uno lee la carta de Juan, el Apocalipsis, entonces no estaban ni asustados, o sea, ¿cierto? Ni remotamente. Y los mensajes a las 7 iglesias no son, ve, ya viene el anticristo, ve, deje de estudiar, ve, abandone todo, venda todas sus propiedades. No era, jamás. En ninguna de las iglesias el mensaje tiene esa connotación. Entonces, pues eso nos prepara de una vez para saber que el mensaje de Apocalipsis tiene que ir en otra dirección. No es realmente para que tú te desconectes de este mundo, para que creas que esto es para echarse a la pena. De ninguna manera. Yo creo que el mensaje de Apocalipsis es, siempre van a estar esos tiempos malos y siempre tenemos a alguien que ha vencido. Entonces, pues vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir poniendo nuestra confianza en él. Las interpretaciones de Apocalipsis, pues sí, se le da todo el énfasis a lo malo, pero tenemos el Evangelio, es el año agradable del Señor. Entonces, cuando tú veas Apocalipsis, dices, pues voy a ver la otra cara, el año agradable del Señor, que es para mí, es para los creyentes. El año agradable del Señor es siempre para nosotros, siempre en medio de las dificultades, siempre va a ser para nosotros. Y creo que eso pues nos va a dar aliento, porque ya nos pone en contexto, ya nos dice, esta gente vivió pésimo, malísimo, opresión, dificultades, y pudieron correr la carrera.
pudieron hacerlo bien. O sea, no hay, mira, eso Poderoso, no es para asustarse, o sea, poderoso. siempre van a existir esas dificultades. Entonces, pues hay varias cosas que empiezan a hablar las cartas que se le dan a las iglesias. Una de esas cosas interesantes es que Juan dice que él estaba en el Espíritu y oyó la voz de Dios. Bueno, a Jesús. Entonces, estando en el Espíritu, oí la voz, me volteé y veía uno como con imagen de hombre en medio de los candelabros y era Jesús. Entonces muchas veces la gente tiene dificultades con eso de estar en el Espíritu porque creen que es algo dificilísimo, ¿cierto? Pues la verdad no, o sea, como tenemos de referencia el Evangelio, que Apocalipsis y el Evangelio están conectados profundamente, entonces pues estar en el Espíritu no es otra cosa que estar atento a la voz de Dios. Es así de fácil. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿cierto? Es fácil. O sea, yo creo que no hay que enredarlo mucho, no hay que meterle explicaciones escatológicas. Sí, Estar en el espíritu y poder ser entendido en los tiempos solamente requiere que tú quieras oír a Dios, que estés dispuesto a oír a Dios. poderoso. Entonces son dos veces creo que aparece en Apocalipsis de que estoy en el espíritu, porque la gente tiende a creer que estar en el espíritu inmediatamente te va a producir unas visiones de éxtasis y unas cosas raras. Pues no siempre es así. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, entonces pues Él nos puede indicar montones de cosas. Solamente que particularmente ahí fueron visiones. Y ya. No es difícil. Entonces tú puedes hacer tiempo, porque puedes estar dispuesto a oír la voz de Dios todo el tiempo. Es muy sencillo, creo que es una enseñanza así de esas más simples, Sí, elementales, que la gente la ha distorsionado un poco. Pero todos podemos oír la voz del Señor. Para este tiempo, si nos parece muy difícil, si nos parece muy complicado, la podemos oír. Si no nos parece complicado, también la podemos oír, ¿cierto? Es que es sí. todo el tiempo, porque es que es Amén. algo que ha sido heredado ya. En esto de las cartas de Apocalipsis, ellas todas tienen una estructura. La estructura más o menos es como que Jesús se identifica a él mismo con unas características que pues todos reconocemos como propias de Jesús y de Dios. Luego, él suele hacer como un reconocimiento de las cosas buenas que tienen las iglesias. Después hace una exhortación por una conducta o por una doctrina errada y después les da una promesa. Ujú. Esa es más o menos la estructura de todas las cartas. Hay una que no tiene esa estructura, pero del resto todas las cartas uno puede identificar esa misma estructura. Ujú. Entonces, lo curioso de esto, y así como por adelantado podemos decir, es que esa promesa que el Señor da, Él lo menciona como al que venciere Sí, en todas las cartas. Pues resulta que esa promesa ya la tenemos, ya no es sí, algo nuevo, sí, señor. ya existe, o sea, ya es nuestra. Entonces este es una especie de mensaje de ya lo tienes, pero no lo has alcanzado, Ujú. más o menos, Sí, ¿cierto? sí, O sí. sea, ya te ha sido dado, ya es una de las promesas de la redención, pero tú no lo estás viendo manifestado. Mm. Y entendiéndolo así, pues entonces uno se vuelve como menos metafísico, ¿cierto? Uno dice, Sí, oh, mira, me van a dar esto, si puedo vencer, y pues es que ya lo tienes, es que ya es tuyo, es que ya lo puedes disfrutar en este mismo instante. Y sí. vamos a mirar un poco eso. El ya lo tienes del Apocalipsis. Es que ya todas las iglesias lo tenían, todas, pero no lo estaban viendo manifestado. Y eso nos puede dar como algún parámetro para identificar por qué nosotros no lo estamos viendo manifestado, porque puede ser aplicable a nosotros. Vamos a ver que sí lo es, se puede aplicar para nosotros. Eh, entonces también en Apocalipsis nos habla de la tribulación y la gran tribulación, eso hablaré después. Nos habla de la bestia, también hablaré de la bestia, pero después, ahorita no. De los sellos, de los jinetes. Sí, también de eso vamos a hablar, pero pues eso será después. Hay una parte que es bien interesante, que es que los cristianos en Apocalipsis Ujú.
hay un momento donde dice que nosotros hemos vencido, ¿cierto? Hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte, entonces vencimos sí, al adversario. Pero hay otras dos partes donde el adversario es el que vence. Entonces uno tiene que entender cómo es esa dinámica, por qué el adversario vence en unas partes y por qué en otras vencemos nosotros. sí. Eso también lo vamos a ver. Entonces, entrando a esto del rapto, que creo que es una de las cosas difíciles para la gente y la que más asusta, Ujú, porque uno dice, ay, se acabó y entonces va a venir el Señor y sí. cómo será eso, y muchos Nos con vamos. condenación dicen, no, pues me quedo, dicen, ¿no? Algunos dicen, nos vamos, y otros dicen, "Mm, quién sabe, es cierto, de pronto me quedo". Y ahí es Sí, donde el adversario empieza a jugar mucho, porque entonces es que no has hecho esto, no has hecho lo otro, se te olvidó tal pecado confesarlo y entonces te vas a quedar. Y le han metido una cantidad de condenación brutal a eso para el rapto, ¿cierto? La venida del Señor. Yo sé que muchas iglesias yo tuve que oír eso. Empezaron, apenas empieza lo del virus, empiezan ellos a predicar el rapto. Y la predicación del rapto más o menos es, usted tiene que dejarlo todo y consagrarse completamente a Dios. Abandone toda su vida. Entonces, pues es muy difícil, porque uno dice, pero estoy estudiando, estoy empezando mi carrera, tengo un empleo, empecé una empresa, no sé, cualquier cosa de esas. Me voy a casar, entonces es como si le quisieran romper pues toda la vida a los creyentes para meterlos en algo que ni el profeta sabe qué es, ¿cierto? No sí, sabe qué va a pasar, sí, pero sí les hace mucho daño. sí, Entonces, las llamadas, las consultas por, oh, me dijeron en la iglesia que es que tengo que consagrarme, que es que ya va a ser el rapto, eso fueron montones. Y uno, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué mensaje están dando del rapto? ¿Qué mensaje están dando de la venida del Señor? Eh, Creo que es porque tienen la redención, ¿cierto? Entonces no lo dan correctamente. Y sí, hay otros que empezaron a decir que no, que nunca va a pasar, que eso es solo simbólico. Entonces yo creo que ambos extremos son nocivos. sí, correcto. Cuando hablan de que el Señor vuelve, pues incluso Pablo dice que es una de las maneras para alentarnos. Lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, Mm, y está correcto. refiriendo a él mismo como Dios descenderá del cielo. Entonces, imagínense, algo que es para alentarnos, lo utilizan para destrozarnos, ¿cierto? Para que nuestra vida se vuelva una miseria Sí, tremenda, sí, sí, y eso no puede ser totalmente. así, no puede ser de ninguna manera. Entonces yo les Mm, voy a compartir algo que es lo que yo he visto que puede ser un rapto. Curiosamente en la Biblia ya hay pasajes de donde sucede eso. Es ujú, curioso, uno lo puede construir, uno puede construirlo y entonces uno dice, pues yo espero que después de que les cuente cómo es eso, sí, pues ya la gente se le vaya el miedo, al menos, ¿no? Y tengan confianza. Sí, entonces, pues recordemos que está en Mateo 24, es donde Jesús habla mucho sobre eso, es como el capítulo favorito, pues para hablar acerca de esas cosas, donde está contenido todo el mensaje. Eh, Jesús hablaba de que iba a ser como en los tiempos de Noé, es decir, cosas muy malas. Dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, la gente va a poder tener una vida tan cotidiana como siempre. Se van a casar y se van a dar en casamiento, solamente que sus pensamientos son de continua maldad. Así está escrito en la Biblia. Pero el resto de actividades están ahí. Eso es bien importante saberlo. mm, Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Voy a contarles por qué creo que sucede eso. O sea, yo creo que sí va a ser así, pero es que hay una historia que me apoya, o digamos que ya está en la Biblia para mostrarnos cómo es eso. ujú, Jesús dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Dice Jesús mismo,
y enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces uno puede imaginarse ángeles viniendo. Pues es fácil, ¿no? Ya, el tiempo como es. Actividades normales, comercio, matrimonios, normal. Y de pronto, ángeles. Eso tiene muchísimo parecido, pues, ángeles en medio de una civilización mala. Eso tiene muchísimo parecido con lo que le sucedió a Lot y a su familia. Recuerda que él estaba en una ciudad supremamente perversa y Sí, entonces aparecen unos ángeles y él los recibe y los ángeles parecen comunes y corrientes, ¿no? O sea, no tienen apariencia extraña. Es tan curioso que hasta los invita a comer a su casa, ellos comen, es para mostrarles cómo estas cosas sobrenaturales de Dios tienen naturalidad impresionante. Cuando los judíos pensaban en el Mesías, entonces, gran guerrero, ¿no? O sea, superpoderes, yo qué sé. Y aparece Jesús y pues no, no se la creen y sí, empiezan a decir, pero es que ¿acaso ha venido alguna vez un profeta de allá de Nazaret? Nunca, escudriñe. Y lo veían tan humano, tan como ellos, que se les pasó por alto que era el Mesías. Y yo creo que con eso de los ángeles y sí, eso de la venida del Señor también se va a pasar por alto, porque se te va a aparecer el ángel, porque ahí dice Jesús que van a venir los ángeles por nosotros. Y si tú tienes tu cabeza metida por allá en las cosas del mundo, ni te vas a dar cuenta. O sea, es terrible, ¿no? mm, Es súper extraño, es una cosa bien curiosa, pero para pensarla, porque yo sí, creo que eso le va a cambiar a uno el corazón, porque la cosa puede suceder de esa manera natural. ¿Ves? O sea, vienen los ángeles y tú te los estás imaginando, no sé, tal vez con grandotes alas y y de te vas a todo. asustar, ¿no? Y resulta que para tus ojos van a ser normales, ¿cierto? O sea, no tienen una connotación así tan especial. Y esa puede ser una de las razones para que algunos se queden y otros se vayan. Sigue la historia de Lot. Entonces dice en el versículo 14 de Génesis 19, entonces salió Lot y habló los ángeles le dijeron, ¿hay alguien más con usted? Entonces dijo, mis yernos. Entonces va donde había de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es decir, Ujú. tú puedes decirle a la gente, bueno, ya es el día del Señor, sí, aquí hay un ángel, vámonos. Y el otro, estás loco, no voy contigo. Fácil, puede pasar absolutamente fácil. Sí, sí, sí. Entonces le dice, y deteniéndose los varones, es decir, los ángeles, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová con ellos. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Oye, eso para mí fue tan bonito porque el ángel mismo te toma de la mano. ¿Ves cómo es natural, pero sobrenatural? Sí, Los ángeles que envía el Señor, si se parecen a estos, van a ser de una naturalidad tremenda. Tú tienes que discernirlo, tienes que entender qué es, pero te toman de la mano y te dicen, vamos. mm, Y sabes, la gente puede decir, me quedo. Por eso es que Jesús decía, según lo que yo veo acá, que algunos se quedará, será tomado, el otro será dejado, porque no se quiere coger de la mano del ángel o porque no quiere seguir, pero es bonito. Eso sucede según la misericordia mm, del Señor para con nosotros. O sea, ellos están poderoso. mostrando es el amor de Dios hacia nosotros. Y la gente puede decir, no, yo que me voy a ir con ustedes, o sea, no moleste, ¿cierto? Me voy a quedar. Por es que puede pasar, sí, Mm, por es que puede pasar que se queden. Dice, bueno, entonces la historia es así de, ya la conocemos, la historia de lo es bien simpática, y luego le dicen a ellos que no volteen a mirar para atrás, sino que siguen adelante. Yo creo que ese es un punto crucial en esto de la venida del Señor y los ángeles recogiéndolos. Los ángeles pueden decirnos, ya no mires para atrás, eso ya pasó. Y la gente puede decir, no, pero mi perro, mi casa, mi carro, miles de cosas, ¿no?
sí. Miles de cosas que son propias de una mente carnal que está totalmente arraigada a este mundo y empieza a ponderar más lo carnal, lo natural, que a Dios. Y por eso es otra de las razones que yo creo que la gente podría, unos ser tomados y otros ser dejados. Mm, Así de sencillo. Pero no va a ser nada miedoso. O sea, es que va a ser como tú en tus 5 tomando una decisión. Así de fácil. Es súper simple. Entonces, ya con eso uno dice, bueno, pues sí, ya yo mismo voy preparando mi corazón para ver cómo puede ser ese asunto. Y no es la única vez que pasa que eso de los ángeles se lleven a alguien. Ustedes recuerdan a Elías y a Eliseo. Entonces, ujú, pues el Señor le advirtió a uno, ya te voy a tomar, voy a recogerte, y estaba parado con Eliseo, ¿cierto? Entonces le dice, bueno, ya va a ser el tiempo. Es una historia súper interesante, dice, y aconteció que yendo ellos hablando, esto en Segunda de Reyes 2:10 y el 11 en adelante, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Ahí es por eso es que uno es tomado, otro es dejado, ¿cierto? ujú. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre de mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. O Mm, sea, si nos pueden tomar, nos vamos y ya no nos van a ver más. así es. Así de simple. Y dice también en otra parte que en ese momento vamos a ser revestidos de nuestro nuevo cuerpo. Eso es interesante. Entonces ya no necesitamos pues la ropa que tiene esto. Y tomando sus vestidos los rompió en dos. Alzó luego el manto de él que había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Entonces parece como si la ropa pues inútil, como te vas a revestir de Cristo, vas a tener tus nuevas vestiduras, pues tu ropa no sirve, ¿cierto? Es posible que sí se quede. Muy posible que sí, pues ¿para qué te la vas a llevar? O sea, eso sí, eso es corruptible, no va a servir, va a ser un abrir y cerrar de ojos, va a ser muy rápido, ya eso es lo que yo veo que va a suceder, pues si lo comparamos con estos pasajes donde los ángeles nos toman y nos llevan, aquí Elías pues fue Sí, llevado vivo, ¿cierto? Entonces, así puede pasar. Nos puede pasar a nosotros, pero como digo, este es un tema que tiene una connotación totalmente natural, sobrenatural. O sí. sea, Eliseo no se asustó, Eliseo pudo mantener su vista pues en los carros y la gente de a caballo, los pudo ver. eh, y esto funciona de una manera muy sencilla. No te va a generar temor, no te va a generar angustia. Es que es tan natural que es asombroso. O sea, parece Mm, como si no fuera. Es un poquito como cuando a Pedro le abren la cárcel, el ángel le abre la cárcel y sí, está saliendo, usted ya puede irse, camine. Y a él le parecía que estaba como viendo una visión, como esto no es cierto. Bueno, pues ese tipo de manifestaciones de los ángeles pueden ser perfectamente así, que son totalmente reales, pero tú como que no conectas algo allá adentro. Y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Sí, puede ser totalmente así. Te pueden decir, ya, mira, el Señor ya vino, ya te estamos recogiendo. No sé qué palabras bonitas dirán, seguramente los ángeles tienen las palabras apropiadas para persuadirte, pero eso del rapto, eso no tiene ningún problema. Es una cosa de ese estilo, así como lo vemos descrito en la Biblia. Dice en otra parte que uno hasta puede avergonzarse. Y ahí es donde uno dice, ah, mira, el adversario quiere llevarme a avergonzarme en la venida del Señor. Ya sé cuál es su juego. Dice en Primera de Juan, permíteme un momentico, encuentro aquí el pasaje de Primera de Juan. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Ok? Entonces, cuando venga el Señor, si el adversario te está jugando con mala religión, tú puedes decir, no soy digno, qué pena con Dios, y es que sí. tengo este pecado y esta otra falla, ¿cierto? Un montón de cosas hay religiosas malas que pueden ser un tropiezo y entonces tú te alejas. Y ahí lo dice, ¿no?
no nos alejemos de él avergonzados. O sea, tú puedes ver al que anhela tu alma, al Señor, y lo vas a ver incluso normal, ¿cierto? Incluso a tus ojos puede resultar normal y tú te pones un poco religioso y, oh, no, no soy digno, cualquier cosa de esas, y te alejas. O sea, va a tratar de persuadirte, muy seguramente que sí, pero tú no deberías tener esa actitud. Es decir, tienes que sentirte como justo, santo y sin mancha. Por eso la identidad en Cristo es importantísima. Por eso saber que hemos sido lavados y limpiados y que podemos entrar confiadamente al trono de gracia es crucial. Porque si llega a suceder los eventos así como los estoy viendo yo en la escritura, y me puede suceder que no me he consagrado lo suficiente al Señor. Es que solamente he ido 2 domingos a la iglesia en este mes. Entonces no puedo. Uno tiene que despojarse de toda esa carga religiosa y poner toda esa confianza en el amor de Él. Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, esto nos sirve para entender que la mala religión va a ser un tropiezo terrible y va a ser cuando suceda que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado, porque seguramente algunos se van a avergonzar demasiado y dicen, no, no me lleves, no soy No estoy digno, listo. déjame acá. Y empieza, ¿cierto? Sí, con su retadil ahí, es que no he sido purificado. Yo no sé cuántas cosas malas te ha predicado la religión mala y ahí, como, no, me voy a quedar. Y yo creo que Jesús, pero si te estoy llevando, por favor. ¿Cierto? Vamos. Y tú, no, no lo merezco. Sería malísimo. Por eso creo que quedó escrito ahí ese pasaje de que uno puede permanecer en él. Porque es que permanecer en él es lo contrario a tener mala religión. Permanecer en él es haberse unido a Cristo. Eso es lo que es permanecer en Él, que somos parte de su cuerpo y quien aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Entonces uno empieza a sentir las cosas correctas de parte de Dios y no toda esa carga de condenación que la mala religión se ha especializado en predicarle a los cristianos. Entonces esa fue mi visión del ser tomados y del arrebatamiento. Creo que ya son las 12. Yo no sé si me puedo extender un poquito, pero no, ya me tocan las cartas a las otras iglesias, que pues eso sí puede ser para la próxima. Sí, Pero básicamente quería compartirles eso porque yo sé que es importante, primero, que nos sintamos muy confiados en el amor poderoso. del Señor, en la redención, en que hemos sido limpiados, en que somos justos delante de Él, en que si se te presenta ahora mismo Jesús, entonces tú puedes sentirte digno, porque tú has sido limpiado, o sea, para Él tú ya estás presentable, ya te puso vestiduras limpias, Poderoso, ya tienes poderoso. vestiduras nuevas, ya Él no ve tu pecado porque te lo quitó, ¿cierto? Entonces, si lo buscara, pues no lo encuentra, ¿cierto? Y que puedes presentarte delante de Él y si suena la trompeta o si baja Él en caballo, bueno, dice que es en las nubes, o si vienen los ángeles por ti, dice que nos va a recoger. Entonces no le vayas a salir con disculpas baratas al ángel, que eres tu pecador y que no eres digno y que no toques mi mano y cosas raras, ¿no? No hagas eso. Me imagino. Sí, no te Poderoso. pongas religioso, o sea, Sí, 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 sí. sino acéptalo. Acepta la bondad, la misericordia. Dice en Génesis con Lot, acepta la misericordia de parte del Señor. Bueno, Poderoso. pues hay mucho que hablar, pero el tiempo se acabó por hoy. Muchas Sí. gracias, Douglas. Jorge, poderoso. O sea, y podemos seguir con esto, podemos seguir por ratos compartiendo estas cosas tan maravillosas. Y como dije al principio, y bueno, eso tiene que ser el Espíritu de Dios, porque cuando comencé esta mañana para introducir a Jorge, fue muy interesante porque lo, digamos, presento el libro de Apocalipsis, la escritura ahí, como un mensaje de esperanza, ¿sí? Y no un mensaje de condenación, un mensaje de esperanza. Y ahora que estás hablando eso, veo ese mensaje de esperanza tan poderoso para el creyente, ¿sí? Este, algo interesante, ahora que estabas hablando de las iglesias digamos, de que ibas a compartir sobre las iglesias,
en esta parte de la enseñanza. Ah, cuando siempre es una cuestión de conceptos, como decís vos, ¿verdad? Una cuestión de concepto. A veces el concepto que nosotros tenemos acerca de Dios y el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos, el concepto que tenemos acerca de la obra de Cristo Jesús, el concepto que tenemos de nuestras propias obras, ¿sí? A veces eso está en detrimento, ¿sí? El no conocer realmente a Dios hace que la gente tenga sus dudas, ¿sí? Tenga sus dudas acerca de qué es lo que va a pasar en este tiempo, ¿verdad? Estaba, tenía como todo creyente, en la parte del versículo que dice que al que venciere, ¿verdad? Entonces, en el concepto que yo tenía antes y que yo escuchaba a los pastores decirme es que tienes que vencer, o sea, tienes que esforzarte, tienes que llegarle, tienes que pelearlo, tienes que, o sea, entonces era cuánto es suficiente, ¿verdad? O sea, cuánto es suficiente. Y yo me acuerdo, Jorge, que siempre me decían esto, nadie sabe. O sea, sí, sí, no, era tan desalentador, era un mensaje de aliento, pero era tan desalentador porque al final no sabías cuánto es suficiente, ¿verdad? ¿Cuándo? Porque me decían, bueno, si el Señor viene y no estás listo, pues estás listo para la foto, ¿verdad? Pero yo decía, o sea, ¿cómo me alisto? O sea, ¿cómo estoy listo? ¿Cómo me preparo para eso? Y no encontraba respuesta en ningún lado. Nadie tenía una respuesta para mí hasta que conociendo a Dios, entrando en este conocimiento de la gracia de Dios, del amor de Dios y todo, ¿sabe? Dios mismo nos ha preparado, ¿sí? Dios mismo es el que ha preparado para nosotros una vestidura, ¿sí? Él ha preparado para que nosotros estemos listos, ¿sí? Él nos ha preparado a nosotros como una novia perfecta, las arrugas y manchas, ha quitado de la iglesia, su cuerpo, la ha preparado para su venida. Digo, eh, eh, pero el concepto y el mensaje que hemos recibido es un mensaje de condenación. No es suficiente. No estás listo. Te falta esto. Y entonces nos ponen a los creyentes a tratar de lograrlo. ¿Sí? A tratar de lograrlo. Y entonces, revisando definiciones y todo, algo me llamó la atención. Cuando en una traducción que encontré de la traducción, creo que del lenguaje actual, eh, encontré algo, encontré eh, creo que era esa, o era una en inglés, creo que era. Y al que venciera en realidad es al vencedor. No, vamos a ver, no es una cuestión como de que me falta por alcanzar algo, sino es una condición en la que yo estoy ahorita. No sé si me explico, ¿tiene sentido eso? O sea, al vencedor se le da esto, pero no es una cuestión por alcanzar, sino en la condición o en la posición en la que estoy actualmente. ¿Sí? En la condición de vencedor, porque dice las escrituras que en Romanos capítulo 8 dice que Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores. O sea, en Cristo Jesús, usted y yo, los creyentes, los que hemos creído en Él, somos actualmente ya vencedores. Es una posición actual. A esos vencedores, a esos que han creído en Él, a esos que han permanecido en esa confianza en Él, ya somos vencedores. A esos se les va a dar todas esas cosas, pero no es una cuestión como de esfuerzo propio en el futuro, si no es una posición actual en la que estamos. Vencedores. Poderoso, poderoso. Y eso me llenó de mucha esperanza. Cuando descubrí eso, cuando dije yo, wow, perdón. O sea,
Antes me estaban empujando a tener una lucha con quién sabe qué, para alcanzar la victoria, cuando en realidad ya Jesús me ha hecho más que vencedor por haber creído en él. Poderoso. Es un mensaje de esperanza. ¿Cómo cambia el concepto, verdad? O sea, ¿cómo cambia ese concepto? Porque antes me esforzaba yo por lograr algo, pero ahora ya no, sino que ahora vivo en esa constante victoria que ha provisto Cristo por mí. Maravilloso, maravilloso. Y luego estaba, ahorita que dijiste eso del rapto, porque el rapto también tiene otra connotación, ¿verdad? Y están esos conceptos, el de señalar a los que se quedan, ¿verdad? Al quedarse o el irse. Entonces es como, cuidado, ahorita, por ejemplo, cada vez que escucho a los creyentes, no es ese acto de gozo, nos vamos, Señor, nos vamos con Él, nos vamos con el Señor, sino que es una cuestión de condenación, ¿sí? ¿Verdad? O sea, te quedaste por malo, te quedaste por no ir a la iglesia, te vas a quedar por no diezmar, te vas a quedar por esto, te vas a quedar por lo otro, ¿sí? Entonces, imponiendo cargas a las personas. Entonces, la gente es que, o sea, entonces, ¿y si yo tenía que ir a la iglesia toda la semana y no fui, solo fui un día? Entonces, eso me va a condenar. Y ahí, honestamente, Jorge, yo he escuchado gente en la calle diciendo, es que de todas maneras no nos vamos a ir todos. Así es como alguna gente me dice, de todas maneras no nos vamos a ir todos. No, como que no hay cama para tanta gente, como decía Celia Cruz, ¿verdad? O sea, pero, o sea, sí hay lugar para todos. Eso es lo poderoso. Sí hay lugar para todos. Sí hay espacio para todos. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Donde yo estoy, van a estar ustedes también. Poderoso, poderoso. Jesús estableciendo algo tan maravilloso, diciendo, miren, eso es donde yo estoy, ahí van a estar ustedes. Voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que donde estén, donde yo estoy, ustedes. Y Jesús dice, donde mi padre lo que mi padre me dé, donde mi padre me sienta, ahí van a estar ustedes. Y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y eso es poderoso. O sea, te da una seguridad tan grande de no estar preocupado por ese esfuerzo humano. Estaba leyendo ahora en la mañana un texto de Jesús, una de las parábolas de Jesús. No sé si vos te acordaste, el de las bodas, ¿verdad? Que habían gente que habían invitado a las bodas. Digo, algunos dijeron, estoy muy ocupado en mi negocio, ¿sí? Les dice que es para una boda, que es la boda del hijo o la boda de él. Y entonces, no, es que estoy ocupado con mis bueyes, estoy ocupado con esto, estoy ocupado con lo otro. Todo el mundo está ocupado, ¿sí? Y al rato, me puse a pensar, al rato, vamos a encontrar tantos creyentes ocupados en sus cosas, ¿sí? Y en sus cosas. Y cuando hablo de sus cosas, incluyendo pastores en sus ministerios. Es que estoy tan ocupado en mi ministerio, estoy tan ocupado construyendo un edificio, ¿sí? Estoy tan ocupado viajando, ¿sí? Estoy tan ocupado en este congreso, organizando este congreso, que no puedo ir a la boda. Y al final, y esto es Jorge, esto es lo gracioso de todo, porque pude ver, digo, al final dice, vayan a las calles y recojan a todos. Hmm. Escuche, había invitados de primero, ¿sí? Me imagino los, los VIP, ¿verdad? Invitados de primero. Y ninguno quiso ir. Y luego entonces Jesús dijo, hey, vayan y busquen a todos los que están en las calles, todos, tráiganse a todos a una boda. Pero había algo interesante, que cuando llega y están todos los invitados ahí, los nuevos invitados, se encuentra uno que está como no vestido para la ocasión. Ujú. Y así hay creyentes no vestidos para la ocasión. ¿Sí? Es una fiesta, cualquier cosa. Dicen, no, 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 no. Hay que estar vestidos.
Y solo me hace meditar que a veces hay creyentes que se ponen su propia vestidura para, para lo que ellos consideran y no la vestidura de Cristo. Porque de Cristo, como sea, de Cristo estamos revestidos. Y hay algunos que se revisten con su propia vestidura, ¿verdad? De su propia justicia. Hmm. Y me hizo pensar en eso, me hizo pensar esas dos cosas, ¿verdad? Unos que eran los invitados y de repente tan ocupados que al final, bueno, tráiganse a todos los que encuentren en las calles, tráiganselos. Así que va a ser algo, como decís vos, unos serán dejados y otros serán llevados, ¿verdad? Y, em, y yo, Sí, mucho será por voluntad propia, o sea, no sí, es como ese Dios que no entras, no te permito, no es la gente misma, sí, la que no sí. quiere. Sí, y eso me llamó la atención. O sea, el hecho de que las mismas es una actitud y es una, finalmente, entrar o estar fuera siempre va a ser una decisión de las personas. Siempre, siempre va a ser una decisión de las personas. O vas a creer o no vas a creer. ¿Sí? Y algunos, yo creo, algunos los veo tan, digo, tan metido en estas cosas que la gente de repente está tan ocupado en su, no sé cómo decirlo, como en su preparación cuando, no sé si cuando has viajado en avión, siempre llega alguien tarde. ¿Has visto que alguien llega tarde? Sí. Mira, una vez estaba viajando hacia Panamá y en la hora de salida, o sea, había una hora de salida, ¿verdad? Y esta persona, esta pareja llegó, pero ya a la hora en que estábamos todos en el avión. Digo, estábamos todos en el avión y esta persona se le ocurre llegar y entonces am, era, estaba tan ocupado preparándose que se pasó la noche preparándose con sus cosas y a la hora, se quedó dormido, se quedó dormido y el avión se fue sin él, ¿sí? El avión se fue sin él. Entonces, a veces hay gente como tan ocupada en sus propias cosas y ocupadas y entretenidos en todo. Al final llegó el momento y al final ven, se les pasó sin darse cuenta. Y me llamó la atención algo, eso que dijiste, de que esto natural, sobrenatural, ¿sí? Esto es natural, sobrenatural, que de repente um, el concepto que tenemos, ¿sí? El concepto que tenemos de eso, de este tema, por lo menos el tema del rapto y eso, es como tan raro, porque yo me acuerdo, mira, Jorge, era como para estar metidos en la iglesia todo el día. Porque si el Señor venía, así decían algunos pastores, si el Señor viene y no te encuentra, porque todo era como señalando hacia una actividad de culto en algún lugar, ¿verdad? Entonces era, o sea, hermano, venga el domingo al culto, porque si el Señor viene y no estás en el culto, te andas en la playa, te quedas, ¿verdad? Y entonces era ese susto y esa condenación que sentía uno, ¿verdad? Porque, ¿y qué tal que si no había venido y no vino al culto? Imagínense, ahora para estas fiestas especialmente, es como cuidadito porque, y entonces el fin de año, el año nuevo, había que recibir el año nuevo en la iglesia, en el edificio, porque ¿qué tal que Cristo se le ocurre venir? Y yo estoy con mi familia celebrando el año nuevo, y entonces me quedo. Entonces era esa cuestión como de culpa, como de condenación, pero no una cuestión de esperanza, ¿sí? Y yo creo que nosotros estamos, digo, más que bien preparados, Jorge, más que bien preparados para cualquier momento. No, ¿sí? No estamos asustados, no estamos en temor, más bien estamos viendo las cosas como decir, como decía mi pastor un día, en cualquier momento, así que te pueden contar en el trabajo, te pueden contar, usted no deje de hacer lo que está haciendo
siga creyendo en el momento que sea esto, como el momento del rapto, lo que sea, como la gente lo pueda percibir o ver, al final, en lo que sea, usted ha creído y usted va a estar donde está el Señor. Así que es una cuestión de fe, una cuestión de gozo. Si las cosas están pasando hasta alrededor, gócese. Digo, no es en beneficio nuestro finalmente. ¿Sí? Y es una bendición para nosotros. Y más, Yo creo compartamos el que uno de los evangelio con las puntos personas lo más que podamos. es, sí, yo Dime. creo que antes que se remarque la historia de Lot y los ángeles, es que se hace énfasis es en la misericordia. Sí, Cuando nos ponen a nosotros a trabajar en nosotros mismos para ganárnoslo, allá no hay misericordia, ahí está operando esa autojustificación. es correcto. Si algo va a pasar en el rapto es que es la operación de la misericordia de Dios y uno tiene que estar, digamos, entrenado en la misericordia de Dios hacia uno. Entonces eso Sí, lo cambia totalmente, el panorama es totalmente al revés. En lugar de tus obras, es todo el tiempo confiando en la misericordia, la bondad del Señor. sí, Eso sí nos va a permitir, pues, estar con Él todo el tiempo. poderoso. Sí, sí, y fíjate que, digamos, ahorita que dijiste eso, me recordé de un versículo que decía, no me acuerdo dónde está, pero sí, sí, sí que está ahí, que dice que la tardanza del Señor es por misericordia, ¿sí? Esperando que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. No es que el Señor está tardando porque se le pasó la hora o el bus o el vuelo, sino que más bien es su misericordia. ¿Sí? La tardanza que muchas personas ven como tardanza, no es una tardanza en sí, sino que es por olvido, sino que es algo a propósito, ¿sí? Es con propósito, to- ahí lo estoy, necesito que entiendan. Y yo creo que tenemos un trabajo nosotros, y ahí es donde me conecté un poco con lo que Mickey y Susan decían la semana pasada, hablando de los ángeles también, como no es que se divorcia una cosa de la otra, porque también, digamos, como mensajeros, los ángeles igual como mensajeros, y nos llaman otros como mensajeros también, a ir por el mundo, ir hablándole a las personas. Nosotros somos la luz de este mundo y nosotros somos la sal de la tierra y tenemos un trabajo, embajadores de Cristo, ¿sí? Embajadores de Dios para el mundo. Y yo creo que hay una parte muy interesante que nos sigue tocando a nosotros. No sé si me explico, o sea, nos sigue tocando. Hay una obra de evangelización y de hacer discípulos y todo eso que no deja no nos deja como sin nada que hacer, sino que tenemos esta obra. Y por eso yo decía al principio, la predicación del evangelio. Eso es lo que hace la diferencia, la verdadera predicación del evangelio, no del esfuerzo humano por lograr la justicia propia, no de la condenación, sino la predicación del evangelio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias, ¿sí? De esas buenas noticias. Bueno, voy a adelantar un poco porque estoy alistando una carta, digamos, un saludo a todos nuestros hermanos. Y uno de los versículos que voy a poner ahí, que me llamó muchísimo la atención, es el anuncio del ángel, de los ángeles, cuando se les presenta a los pastorcillos, a los que estaban pastoreando ovejas en el campo, y les dice, no tengan miedo. Sí, ellos están temerosos del anuncio, no tengan miedo, porque lo que les vamos a anunciar o que lo que le estamos anunciando es algo de gozo. Sí, es algo de gozo. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Poderoso. La buena voluntad de Dios para los hombres. Y eso anunciamos hoy.
Seguimos anunciando, a pesar de que el mundo está en tanto caos. A veces la gente cree que como en el tiempo de que nació Jesús no estaba en caos Israel o el mundo estaba en un gran caos terrible. Roma estaba arrasando con todo y habían luchas y peleas y guerras por todos lados y los romanos, digo, subyugando a todo mundo. Era un tiempo difícil. Habían invadido su nación, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Digo, había sido invadido. Sí, había caos, era terrible, había un gobierno en contra. Pero, ¿sabe? El mensaje de los ángeles era, mire, los vamos a librar del emperador romano. Los vamos a librar. No, 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 no. No, 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 no. Era la buena noticia de la voluntad de Dios, de la buena voluntad de Dios para con el hombre. Eso es maravilloso. Y nosotros seguimos anunciando en medio de esta crisis la buena voluntad de Dios para con la humanidad. Poderoso, poderoso. Gracias, Jorge. Nos veremos la próxima semana. Yo sé que estamos en medio de todas estas cosas, fiestas de fin de año y la gente en sus cosas y todo, pero no dejamos de anunciar las buenas noticias, ¿sí? No dejamos de anunciar las buenas noticias del Señor Jesucristo, las buenas noticias de nuestra redención. Así que próximo jueves, que es que día 30, creo que es el 30. 30. Ajá, 30, sí. Sí. Todavía estaremos por acá anunciando buenas noticias, las buenas noticias del reino. Así que no se lo Amén. pierdan. Un abrazo Sí. grande a todos. Nos vemos la próxima Gracias, semana Douglas. con este mismo tema, con Aquí temas acá. acerca de Apocalipsis. Sí. Bueno, Gracias, señor. Douglas. Bendiciones. No, gracias a vos por compartir siempre. Gracias, Bianca. Gracias, Armando, por estar esta mañana y a todos los demás que están ahí. Hermano Gene Force también, George Gates también, conectados, escuchando un poco. Así que los bendecimos en el nombre del Señor. Todos los que nos han visto por Facebook en esta mañana los bendecimos y nos veremos la próxima semana. Un abrazo grande a todos.